Es el primer evento que tenemos en la Casa de la Cultura, entonces bienvenidos. A la mayoría los conozco, mi nombre es Alfredo Amillán, soy director aquí de la Casa de la Cultura Jurídica. Y bueno, vamos a iniciar con esta conferencia que es gracias a María Eugenia Saavedra, del Colegio de Abogados, que ella fue es ella. El Colegio de Abogados, y pues bueno, vamos a presentar al biólogo Daniel de la Barrera Escamilla, que va a ser el que va a exponer la conferencia La prueba pericial en la oralidad familiar. Y me voy a permitir leer un extracto de su currículum. Es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es especialista en genética forense, ha sido perito en genética forense en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, es profesor e investigador asociado del Departamento de Química y Biología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, impartiendo las materias de microbiología, virología, biología molecular, bioquímica y bacteriología. Es además director general del Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Pruebas de Paternidad GenTest. Pues vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Y gracias, Daniel, bienvenido. Gracias, licenciado. Bien, pues agradeciendo tanto a las autoridades aquí representadas por el licenciado Llano y al licenciado Antonio por el Colegio de Abogados de León, y a ustedes por su presencia. Me congratulo de estar aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Muchas gracias, como dice el licenciado, pues esperemos que este primer evento cumpla con las expectativas que tenemos, y que entre todos al finalizar logremos tener conclusiones importantes respecto a estos temas y tópicos que abordaremos el día de hoy. Igual también de nuestra parte, si integramos el laboratorio, muy feliz año a todos y a todas. Esperemos que este año esté, ya que pase lo de la influenza, y que todo esté salud y trabajo, y que sea lo más importante. Bueno, pues vamos a iniciar con esta charla preparada específicamente en dos temas o en dos tópicos importantes. Uno, la prueba pericial, y dos, la estructura de la oralidad familiar. ¿Por qué iniciamos o por qué sugerimos estos temas, estos elementos que se están tomando en consideración y que se están abordando desde una perspectiva práctica? Nos ganaron. En lugar de revisar primero la teoría, empezamos a trabajar la parte práctica, tanto de la prueba pericial del sistema de oralidad y en un ámbito de la implicación familiar. Para nosotros ha sido muy importante establecer distintos parámetros y consideraciones en todo lo que gira alrededor de la prueba pericial y su aplicación y las implicaciones tanto científicas, de valoración o de interpretación de las propias pruebas, y de los objetivos que con estas se persigan o se vayan a alcanzar. ¿Por qué? Porque hay una estructura novedosa, una estructura que va cambiando, una forma de percibir, de entender la prueba pericial, en donde la implicación que se hacía antes de lo que es un perito, o de lo que se hace en un laboratorio, o de lo que se hace en distintas áreas de la criminalística o de las ciencias forenses, con un análisis y una estructura bastante importante en torno a los elementos de prueba que se han de analizar y la forma en la que ese experto forense o perito va a presentar sus resultados de esos análisis ante la autoridad competente. Entonces, retomamos incluso hasta los clásicos de la criminalística y de las ciencias forenses, pero los adecuamos a nuestro nuevo sistema, los adecuamos a nuestros nuevos tiempos, en donde va más allá de la concepción clásica, una prueba pericial, y toma un lugar preponderante dentro de todo el procedimiento o todo el proceso específico que se sigue en la parte oral. ¿Sí?
lo empezamos a ensayar en México, lo empezamos a observar en el sistema penal, ¿sí? Ahora vamos a aplicarlo, o lo estamos aplicando en el sistema de oralidad familiar. ¿Qué implicaciones tiene esta prueba pericial o qué estructuras tiene ese elemento en torno al sistema acusatorio? Punto número 1, el perito. Esa persona experta o que va a demostrar cierta idoneidad, conocimientos, elementos sustentados en un aporte científico, y hablando el término científico no nada más me refiero a la parte de las ciencias básicas, sino también de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Todo lo que el hombre genere como conocimiento y que esté englobado dentro de una ciencia. Entonces va un poquito más allá de la implicación. Como punto número 2, la estructura de la propia valoración de la prueba. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que olvidar o ir pasando del real y saber entender del perito a una estructura de conocimiento justificado, que sea comprobable, y al decir comprobable, que sea una estructura científica acordada por dentro de la comunidad del área específica, ¿sí? Que sea una ley o una teoría acordadas o entendidas, y que esta estructura aplicada a la investigación pericial sirva desde su perspectiva muy particular, desde su trinchera, para acreditar o no un hecho, para asignar un valor específico dentro de la parte jurisprudencial, dentro de la parte de la interpretación de la ley, y una estructura específica de comprobación a una sana crítica. Entonces, aquí es donde empieza a impactar de sobremanera la forma en la que conceptualmente o tradicionalmente nosotros podemos entender o concebir los peritajes, donde podemos concebir la opinión experta de un profesionista o de un sujeto o de una persona que se dedica a cierta área de la criminalística o de las ciencias forenses, y que tendrá que cumplir con esta serie de requisitos específicos para la elaboración y la valoración de las pruebas. Entonces saltan a la vista, saltan en este punto de análisis distintos conceptos importantes y reflexiones más allá prácticas, yo creo que hasta ontológicas y filosóficas. ¿Por qué? Porque debemos entender que la ciencia, así como avanza, que las sociedades, así como van avanzando, también tendrá ciertos límites. Estará regida por un código de ética muy específico, y dentro de esas estructuras, de esa ética y de esos límites que tiene la ciencia, se podrán alcanzar distintos niveles en acercarnos a esa verdad histórica del evento o a esa verdad histórica del hecho, como marcan los tradicionales en la criminalística. Y que finalmente, si es un soporte válido, si es un soporte específico que va a tomar un valor dentro del juicio, que va a tomar un apartado, va a sumar un porcentaje, o le vamos a dar una calificación, o vamos a analizar una cualidad de esa estructura probatoria, pues tendrá que ser sujeto a esa crítica específica y ese análisis en cada uno de sus elementos. Por lo tanto, el hecho de que nosotros podamos realizar cierto tipo de pruebas periciales, o que se puedan utilizar cierto tipo de avances técnicos científicos, pues no solamente nos obliga a utilizar, ¿sí?, sino a conocerlos, a explicarlos, a darlos a entender, para que ese objetivo primario o ese objetivo central que se persigue dentro de todo el procedimiento del sistema acusatorio, pues pueda alcanzar un buen término. Y la valoración sea equilibrada a través de esta sana crítica y de estas estructuras específicas. En donde
nos damos cuenta pues que ya no va a ser suficiente el hecho de emitir un reporte por escrito, en donde nos vamos a dar cuenta que ya no es suficiente escudarnos detrás de nuestro escrito, protegernos como expertos en el área y entregar ese documento para que sea sujeto en algún momento de análisis, o si bien va de lectura, o la revisión de las conclusiones, ¿sí? Ahora tendrá que ser analizado a través de ciertas reglas y ciertas estructuras que marca el propio derecho. Esto es lo más interesante, ¿sí? Que hace una unión, ¿sí? Una sinergia entre el derecho y la ciencia tan fundamental, que en teoría, ¿sí? Suena épico. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar las reglas de la lógica a través del principio de la identidad y el principio de no contradicción para poder darle un valor justo a ese peritaje, a ese análisis forense, a esa prueba pericial que se introduzca en un juicio, ¿sí? ¿Y quién se la va a dar? El juez. ¿A través de qué? A través de el respaldo que el experto forense haga de sus conocimientos científicos basados en bibliografía, basados en información actualizada, basados en elementos que puedan ser comprobables por la comunidad científica y que se presenten, que se exhiban para ser analizados, para ser cuestionados y para poder ser comprobados. Entonces, es una forma o una estructura bastante interesante la que plantea la manera en la que se va a concebir la prueba pericial dentro de este sistema oral familiar, porque retoma muchas de las estructuras básicas que la propia ciencia tiene, retoma muchas de las estructuras básicas que tiene el propio derecho, y a través de un análisis y una estructura como pueden ser también las máximas de la experiencia, ¿sí? Entonces se van a conjuntar, se van a presentar estas oportunidades, yo lo llamo oportunidades, de poder como hacer un pequeño salto en el camino, tanto en la parte pericial como en la parte del derecho, y ver qué es lo que estamos manejando justamente con este sistema de oralidad familiar y las implicaciones que tiene el ofrecimiento de una prueba. ¿Por qué? Porque la forma en la que se presentan, la forma en la que son analizadas, las formas en las que vamos a poder ir sacando cada uno de los componentes de esa prueba va más allá del procedimiento tradicional, en donde se exhibía el documento, se analizaba, en algunos casos, en otros se leía cuando era oportuno, ¿sí? O si no, directamente se pasaban a las conclusiones, si corresponde, no corresponde, si presenta, no presenta, etcétera, etcétera, y en base a eso se tomó una decisión, junto con los demás descubiertos, ¿sí? Ahora vamos a tener la oportunidad de sujetar a un interrogatorio, de tener el conocimiento expuesto, y ver que no solo es una cuestión de ofrecimiento o de alcanzar un objetivo con la propia prueba pericial, sino que también va a ser una cuestión, un elemento de poder sustentar esa prueba, ¿sí? Con distintos elementos teóricos, prácticos, comprobables, y que pueda ser sujeto a un examen. El peritaje se vuelve expuesto, el peritaje se vuelve una estructura de análisis, ¿sí? Ya no es tanto la importancia pues dentro del propio sistema el escrito que se pueda presentar, porque finalmente por procedimiento se sigue haciendo, ¿sí? Pero ahora es el examen que se haga al experto forense o al perito, ¿sí? Y la forma en la que van a ser contestadas las preguntas que se plantearon dentro de una primera instancia del objetivo del planteamiento de la prueba, y posteriormente en el análisis que hagan las partes, en las preguntas del interrogatorio y del contrainterrogatorio que puedan exhibir ambas partes, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué nos va a obligar?
no nos vamos a convertir en expertos de todas las áreas forenses, sino de acercarnos el perito con el abogado y el abogado con el perito y ver cuál es el fin que se persigue. ¿Para qué quiero yo ofrecer una prueba pericial dentro de un juicio oral familiar? ¿Y qué es el resultado esperado? ¿Sí? ¿Cuál va a ser esa estructura que se puede alcanzar con ese tipo de prueba específico y ver si sirve para mi caso? Y analizar si con ese resultado, con los resultados que puedan arrojar las pruebas, puede sustentar el caso que está representando. Entonces, esto pues que nos obliga a leer, a documentarnos, a informarnos, cosas que a lo mejor no estábamos acostumbrados a hacer. ¿Sí? Porque, quiero una comparación de escritura. Pues consíguete un perito, el otro lo presenta también, si no nos vamos a hacer el disco de eso. ¿Sí? Ahora es ponernos a reflexionar, ponernos a pensar qué objetivo quiero con esa prueba, que va a servir o no para la teoría del caso, para la parte que está representando, ¿sí? ¿Cuáles son los alcances y limitaciones? Ojo, esto es muy importante, los alcances y limitaciones de cada prueba pericial para poder entender el alcance y la limitación que va a tener esa prueba dentro del procedimiento. ¿Sí? Vamos a ver dos ejemplos que son los con los que más nosotros trabajamos de manera específica y que hemos visto que se han empezado a solicitar aquí en el estado de Guanajuato, en donde ya existen los juicios familiares, y que nos ha parecido importante reflexionar por el hecho de cómo se solicitan y los alcances que pretenden tener, ¿sí?, dentro del propio procedimiento, y ver que al final a veces va más allá pues incluso de la fantasía, ¿no?, de lo que nos ofrecen las pruebas periciales, o ya no de la sana crítica, sino como de la revelación de la magia de la ciencia, ¿no? O sea, no es que el laboratorio, los laboratorios de gobierno particulares vayan a resolver todo así como por el tema, ¿sí?, sino entender pues que se tienen limitaciones y se tienen alcances, que sí es cierto, la ciencia actualmente nos ha permitido avanzar increíblemente, dar pasos agigantados en muchas cosas, pero lo vamos a ver, también tiene sus estructuras, ¿sí? Entonces, es muy importante para nosotros desde la perspectiva pericial, para nosotros dentro de la perspectiva de la ciencia, analizar estos dos principios en los cuales van a ser sujetos a revisión nuestros informes periciales, en los cuales van a ser sujetos de revisión de interrogatorio, de contrainterrogatorio, lo que nosotros exhibamos ante la autoridad. ¿Por qué? Porque como expertos forenses o como peritos debemos hacer ese acto del camino y reflexionar para ver si lo podemos cumplir, para ver si la información que yo tengo, si las técnicas que se tienen, si las estructuras de los protocolos, de los procedimientos, de los manuales, etcétera, etcétera, que se manejen dentro de todas las áreas de las ciencias forenses, pueden llegar a cumplir con estos preceptos básicos. No es una cuestión ni siquiera de presupuesto, no es una cuestión ni siquiera de tecnología en algunos casos, en algunas áreas, ¿sí? Es más una cuestión de principios básicos lógicos que deben de ser. Punto número 1. Las estructuras desde el punto de vista del principio de identidad y cómo el análisis de todos los objetos de conocimiento jurídico son idénticos a sí mismos. En otras palabras, una cosa es lo que es. ¿Sí? Con el avance de las tecnologías forenses, con el avance de las estructuras dentro de las ciencias forenses, pues hemos podido acercar a esta verdad histórica de los hechos, a esta verdad específica de los elementos, en donde efectivamente tenemos la capacidad en la actualidad de comprobar un sinnúmero de elementos para ver si lo que dice ser o de descubrir ese tipo de estructura o analizar elementos ínfimos o muy pequeños, ¿sí? Y sumar, que vamos a tener una tabla de valoración y vamos adicionando y sumando elementos para comprobar esto, ¿sí? Y dentro de esa misma potencia que tiene la ciencia, dentro de esa misma estructura que tienen las aplicaciones forenses, nos encontramos en la interpretación jurídica. No vamos a poder avanzar más allá de lo que nos determine la propia ciencia, ¿sí? No vamos a poder avanzar más allá
de lo que los protocolos, de lo que los procedimientos de laboratorio, de las estructuras disponibles que tengamos, nos puedan arrojar. Y por lo tanto, esta estructura jurídica nos va a llevar a una aplicación metodológica científica en donde todos los procedimientos y protocolos que se apliquen a este concepto tendrán que ser comprobables y repetibles. Porque si yo estoy diciendo que una cosa es lo que es por propia naturaleza, por propias estructuras, y aplico algún procedimiento, algún protocolo, alguna estructura para comprobarlo, pues tendrá que dar el mismo resultado aquí, otra estructura, laboratorio, elementos distintos, siempre y cuando se sigan los mismos procedimientos o protocolos que se tienen a disposición. La ciencia no va a ser excepciones, o no va a ser así como, ay, aquí sí voy a dar un resultado, aquí sí voy a dar rojo, pero en otro lado voy a dar verde y en otro lado voy a dar azul. No, no se maneja así. Entonces, este es uno de los primeros elementos, de las primeras estructuras que nos van a marcar, que nos van a ayudar a que el perito, a que el experto forense, como lo vamos a llamar ahora, reflexione, ¿sí? Piense, analice antes de aceptar un caso. Que esta estructura dentro del procedimiento específico que se torne con el abogado, con el Ministerio Público, y no solo hablo de peritos particulares, también hablo de los servicios periciales de las procuradurías. Ver qué es lo que se tiene, qué es lo que se puede tener, y ver qué resultados voy a poder ofrecer a la sociedad, a la persona, ¿sí? Porque finalmente lo que yo exponga, lo que ahora yo emita como resultado, pues va a ser sujeto de análisis. Y ese sujeto de análisis no es nada más por parte de las estructuras, ¿sí? Sino de la propia sociedad. Nos pueden cuestionar, nos pueden preguntar distintos tipos de elementos técnicos, bases teóricas, fundamentos metodológicos, que a lo mejor a veces por cotidianidad, sería la palabra, no vamos a utilizar el término porque luego todos los días y luego repetido, ¿sí? Sino porque ya es algo cotidiano dentro de mi labor, hacer un protocolo, por ejemplo, de determinación de grupos sanguíneos en sangre. Ya sé que van tantas gotas, ya sé que el reactivo, ya sé, pero a veces cuando, oye, y el principio inmunológico de esa prueba, pues lo vi hace como 20 años en la carrera. Sí, pues yo sé que lo vi, pues estudiaste eso, ¿no? Bueno, dice un título que estudiaste eso. Pero explícame cómo se da. Aunque no sea dentro del objeto propio de la prueba, puede ser sujeto de análisis. ¿Sí? Entonces, esto nos va a generar, nos va a presentar distintos elementos específicos. Y número 2, el principio de no contradicción. Este principio jurídico es aplicado a la ciencia. Esta estructura específica que se enmarca o que se genera a través de los conocimientos, o la aplicación, perdón, de las leyes a los conocimientos científicos, va a ser de suma importancia. ¿Por qué? Porque así como se tienen que respetar estructuras físicas de espacio, tiempo, ¿sí? Lugares, hechos, analogando y haciendo uso de las tan llamadas preguntas de oro de la criminalística, ¿sí? Vamos a tener que analizar distintas posibilidades, lo que en ciencia denominamos hipótesis, no suposiciones, hipótesis, ¿sí? Para poder determinar el resultado. Hipótesis nula, hipótesis alterna. ¿Dónde vimos eso? En metodología de la investigación, en estadística. Sí, ya. Estadística. Sí, fue como una mala regresión a los tiempos de... ¿Sí? Es una aplicación es una definición del derecho, ¿eh? Es una estructura que interpreta el derecho, pero que aplicado a la ciencia, pues es eso. Yo tengo una estructura a analizar, puede ser esto o puede ser esto. Hipótesis nula, hipótesis alta. ¿Sí? No pueden ser dos cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Pues es que hay un procedimiento en el área de física,
que me marca la fórmula de la velocidad, o me marca la fórmula de la fuerza, o si es en química va a haber un procedimiento de cromatografía, o si es de anatomía, o si es de medicina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tengo dos posibilidades, dos hipótesis. De acuerdo al marco teórico o a la experiencia, pues presenta estos signos, estas estructuras, estas características, puede ser esto. ¿Sí? ¿Dónde se corre el riesgo aquí? Estas estructuras, estos elementos de análisis, en lugar de hipótesis, se convierten en suposiciones. Y al ser convertidas en suposiciones, ya es una parte inherente a quién, al sujeto, al analista, cosa que se denomina subjetividad y que se aleja por total, consecuentemente, de la ciencia. ¿Sí? Entonces, aquí hay que ser todavía mucho más críticos con nosotros mismos para poder cumplir con esta parte analítica, con esta parte específica que la ciencia me va a marcar, para poder cumplir con este principio, ¿sí? Y poder determinar, ahora sí, las condiciones de espacio, tiempo, lugar, hechos, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué, etcétera, ¿sí? Y desde una perspectiva directamente científica, poder sustentarlo en conocimientos científicos, poder sustentar y respaldar el análisis que yo haga de este objeto, ¿sí? Porque ya hubo hace un siglo, o 20 años, o 30, un investigador que realizó este tipo de experimentos y que determinó que el procedimiento en el laboratorio para determinar este analito de las sustancias de drogas es esto. Y por lo tanto ya es una técnica comprobada, ya es una técnica que tiene un fundamento teórico, un fundamento científico, es aprobada por la comunidad científica del área y es válida. Estoy validando, estoy aplicando una técnica que es aceptada por sus resultados. ¿Sí? Y como ha pasado en la historia de la humanidad, como ha pasado en la historia de las ciencias, ¿sí? La ciencia avanza, se descubren nuevos procedimientos, se estandarizan nuevas metodologías, y a lo mejor lo que la técnica de hace 20 o 30 años me marcaba, que sigue siendo válida, puede seguir siendo válida, ahora ya se hace más rápido, o se hace automatizado, o se procesa en menos tiempo, ¿sí? Pero yo tendré que comprobar esa validez del conocimiento, de la técnica, de la metodología, para poder sustentar mi resultado. ¿Y esto a qué obliga? A que tanto como el abogado y el perito lean, se documenten. Esa documentación, lógicamente, tendrá que ser en literatura especializada, en un soporte bibliográfico adecuado, y con esto, bueno, tendremos que también convertir seleccionadores de nuestra información, ver dónde estamos obteniendo la información que sustente estas pruebas y qué es lo que nos ofrece las fuentes bibliográficas o las fuentes de información que tenemos a disposición. Como les comento yo a mis alumnos en la universidad, hay unos lugares, cuenta la leyenda, como que estamos en Guanajuato, cuenta la leyenda, hay unos lugares donde se almacenan unos objetos que denominábamos libros, y esos lugares están, pues, exactamente, bueno, aparte que están solos, esos lugares, pues, son una fuente de información impresionante, validada, aprobada por la comunidad científica y que puede ser sujeta a él. Entonces, pues sí, hay que, como les digo, vayan a la biblioteca, existen todavía las bibliotecas, están los libros allá a disposición. Aquí en la Casa de la Cultura, el licenciado no me va a dejar mentir, tiene un acervo, sobre todo en el área criminalística, impresionante, libros que no se encuentran en la especie de promoción. Sí, entonces tenemos esa fuente de información más allá de Santa Wikipedia, que todo lo sabe, San Google, que todo lo ve, como el ojo de tondero, todo lo ve. Sí, es que es impresionante ver dictámenes, informes periciales, estas fuentes bibliográficas. El rincondevago.com, no sé ahora, muchachos que acaban de salir de las carreras, no sé qué ahora, qué páginas hay, qué aplicaciones ya también, en fin, hay muchas cosas, ¿no?, que podemos criticar en este sentido de la ciencia,
pero no tanto de la ciencia, sino de que interpreta la ciencia, ¿no? de nosotros. Entonces, pues tendremos que hacer uso de esta información, tendremos que hacer uso de esta estructura para poder considerar y para poder analizar específicamente los resultados que puedan ser emitidos en ese informe, y aún más que el informe por escrito, ya como que lo dejamos un poquito aparte, el examen que se le haga al experto forense, los interrogatorios que van a ser sujetos y que pueden ser por cualquier parte. El juez puede preguntar, el Ministerio Público puede preguntar, el abogado de la contraparte y el abogado de la parte pueden preguntar. Es como un concepto nuevo para nosotros. Que el juez pregunte algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener la información ahí, y si algo no lo entiende, oye, experto forense, tú hiciste este trabajo, está tu firma, aquí pusiste metodología, resultados, explícame. A lo mejor es un lenguaje técnico científico que yo no entiendo ahorita, ni tengo por qué entenderlo, pero tú estás aquí para darme esa, explícame. Y no debemos sentirnos agredidos. Esta es también una estructura que se nos tendrá que ir quitando poco a poco. No es una cuestión de índole personal, no es de que estén agrediendo a mi persona, sino que es mi responsabilidad como emisor de esa información, pues llevarla a un lenguaje que todos lo vamos a entender. Como les comentaba yo la última ocasión que estuve por aquí, el hecho de que hablemos en un lenguaje común, que todos nos entendamos, y nos quita lo abogado y nos quita los libros. Las batas las dejamos en los laboratorios y estamos tratando, tendremos que trabajar a un nivel totalmente equilibrado. ¿Por qué? Porque la ciencia no se le quita a la ciencia por hablar a un lenguaje común, seguirá siendo ciencia, ¿sí? Pero ese es uno de los cambios más importantes que tiene este sistema, una de las bondades, vamos a llamarlas, que tiene este sistema para poder generar estas estructuras. Entonces, como una parte, pues ya analizando esta concepción ahora de las pruebas periciales, su implicación y sus aplicaciones dentro de la estructura familiar, dentro de las pruebas que se pueden presentar en los juicios orales de tipo familiar. Hay que analizar desde dos perspectivas estas implicaciones. Número uno, se están resolviendo o se tratan de resolver en este tipo de aplicaciones del derecho cuestiones de tipo personal, cuestiones de índole en que la información arrojada, ¿sí?, la información que se pueda presentar de manera directa o indirecta va a afectar positiva y negativamente a los participantes. Es una parte muy importante que ni abogados ni peritos debemos olvidar, que estamos trabajando con seres humanos, con problemas que hasta a veces nosotros mismos tenemos en casa, con situaciones que, como decían las abuelitas, quiera Dios y no me pase eso. Digo, respetando religiones, es una frase, un proverbio mexicano, ¿sí? Pero que finalmente el derecho con aplicación familiar, el derecho en esta estructura y los auxilios técnicos y apoyos científicos que van a generar o que se van a generar en los juicios orales familiares van a tener una implicación sumamente específica para poder comprobar qué cosa, el dicho de uno o de otro, ¿sí? Y este es uno de los acercamientos más fuertes, más duros que tiene la ciencia forense con la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos a las personas. En el ámbito penal en ocasiones se vuelve un poco deshumanizado, no por la propia palabra, sino porque a veces trabajamos con indicios, o incluso en el mismo lenguaje lo vamos a decir, es que la sangre, es que el semen, es que no sé qué, ¿sí? Y muchas ocasiones ni siquiera conocemos a las personas en el ámbito penal, dejamos a un lado. Pero la implicación en el ámbito familiar es directa, ¿sí? Es una implicación que está ahí de la persona. Está el niño, está el menor de edad, está la mamá,
la familia de la mamá, la familia del papá, y que si ya se dijeron, y que si ya hicieron, y que si esto, y que el tío. Es una implicación bastante pesada. Las pruebas periciales deberían de ayudarnos en ocasiones a resolver y equilibrar esa estructura. Nos deben de ayudar a mediar el problema o la estructura que se está resolviendo, ¿sí? ¿Y qué hacemos a veces? Hacemos uso desmedido de los ofrecimientos de todas cosas. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿sí?, más allá que se tengan que respetar también dentro de este sistema de juicios orales de tipo familiar, los procedimientos para el resguardo, para la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios, y que se tendrán que adaptar ahora los juzgados de oralidad para tomar muestras, que se tendrán que adaptar las áreas para poder resguardarlas, y que el perito o el experto forense deberá ir preparado con todo su material para poder tomar en una sola audiencia las muestras y poder emitir su resultado en cierto tiempo, ¿sí?, cuidando todos los procedimientos técnicos, todo el control que se tenga o que se deba de seguir de X o Y muestra o de X o Y elemento material probatorio, ¿sí? No nos vamos a desapegar de esa estructura. Más allá de esto, los elementos y los factores que podamos utilizar desde la parte técnica, de la parte de la criminalística, del aspecto forense, de las ciencias forenses en cualquiera de sus áreas o ramas que puedan seguir, ¿sí?, va a servir para que se puedan realizar las pruebas de manera clara, concisa, y que se puedan emitir los resultados de acuerdo al ofrecimiento de la propia prueba. Ahora sí, como dicen los abogados, ¿tendrás el cuestionario por ahí para la prueba de? Sí seguirán utilizando pues el área de dactiloscopía. Oye, pero ¿qué es lo que quieres con esta prueba dentro de tu juicio particular? ¿Qué quieres comprobar? Y ver si con esta prueba se puede, si es la idónea, y si yo como perito soy el idóneo para hacerlo. Qué caray, ¿verdad? Eso ya como que pegó. ¿Por qué? Porque no es nada más de préstame el cuestionario, yo lo presento y ya, ¿sí? Porque la otra parte, como estamos en una igualdad de condiciones, en una igualdad ante la ley, también podrá ofrecer esa prueba y también podrá hacer valer los elementos científicos, ¿sí?, y presentar el análisis. Y si los resultados se contraponen, ¿sí?, ya no va a ser el tercero en discordia con quien salvaba. Pues al cabo van a nombrar un tercero, ¿verdad? No, ahora va a ser sujeto de interrogatorio, y aquel que pueda sustentar con todas las partes que vimos en un principio va a ser el que tenga validez, ¿sí? Entonces, pongámonos a pensar en las pruebas que más se solicitan o que más se pueden ofrecer en los juicios familiares. Nos ha tocado ahora, a través de aquí de la oficina en León, recibir solicitudes incluso de los mismos juzgados, ¿verdad?, de aquí de oralidad, toxicológicos, están como de moda. Los exámenes toxicológicos para ver si la persona, cualquiera de las partes, usa algún tipo de droga, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué temporalidad? ¿Qué tipo de droga? ¿En qué cantidad? ¿Para qué la quiero? Si con el solo examen de laboratorio será suficiente, o tendré que adicionar también un examen de toxicomanía, y ya no es el laboratorio, también va a ser la participación de un médico, y la valoración psicológica, ya no es el médico, ahora también va a ser un psicólogo, ¿sí? Se cumple una de las máximas de las ciencias forenses, tendrá que ser multidisciplinar, ¿sí? Entonces, estos elementos o estas estructuras que se tengan o que se puedan presentar, pues sabrán ser sujetas de análisis. No en los juzgados ya, al juicio tendremos que llegar con estas pruebas ya preparadas, tendremos que llegar con estos ofrecimientos ya listos, no a ver lo que se me ocurre ahí, lo que va. Pues también vamos a solicitar una de también una de también, y lo que vaya a salir, ¿no? Porque entonces perderá sentido todo,
¿sí? Aquí entonces vamos a ver estos dos ejemplos porque son los que nos han más llamado la atención y desde la perspectiva pues de la ciencia, si lo quieren llamar, se nos ha hecho interesante compartir estas experiencias porque creo que nos puede servir mucho para poder reflexionar qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, qué queremos con las ciencias forenses actualmente. Más allá de pues que ya vemos ciencias forenses, yo creo que hasta en sueños, ¿no? Hay carreras, diplomados, cursos, pasteles en forma de CSI. Otra vez nos llegó hacia el correo para el 14 de febrero, fíjense, para el 14 de febrero unas notitas así en forma de corazón, pero con sangre y con la cinta amarilla de Don't Cross, está chida que la regla, pero vamos a ver dos estructuras básicas de las ciencias básicas, química y genética, ¿sí? Aplicado al ámbito forense, la química forense y la genética forense. En el primero de los casos, la química forense, dentro de sus áreas o dentro de sus aplicaciones, hay una parte denominada toxicología, que aunque algunos las han separado y hay unos que se dicen toxicólogos forenses, es una parte de la química que derivó hace muchos años de la ciencia básica que conocemos como tal, ¿sí? Entonces, la toxicología va a ser una rama, una área especializada de la química que se va a encargar del análisis, valoración, cuantificación, identificación de sustancias tóxicas o venenos, ¿sí? Que de forma incidental o accidental entran al cuerpo humano y ocasionan un proceso metabólico de biotransformación de la sustancia original a la salida del mismo en el organismo, ocasionando distintos efectos físicos, médicos, psicológicos en la persona, ¿sí? Que van pues desde los más básicos o elementales, ¿sí? La percepción errónea de la realidad hasta la muerte. Entonces, la toxicología forense se va a encargar de esa estructura específica. La ciencia de la química ha ayudado, ha aportado su granito de arena en la toxicología forense, dando y otorgándonos protocolos y procedimientos de química analítica. Es decir, que los procedimientos que se tienen actualmente estandarizados para la toxicología forense fueron en un principio protocolos y procedimientos de la química analítica. O sea, no era su fin último identificar una aplicación forense, ¿sí? Sino que se han ido modificando con el paso del tiempo y ahora tenemos, por ejemplo, la cromatografía que se utiliza para identificar sustancias, pues una aplicación de cromatografía en capa fina para identificar drogas de abuso. Pero como tal, esa parte teórica se utilizó en fósiles en un principio y ya después se ha ido adaptando. Entonces, al hacer el análisis a través de técnicas de química analítica de fluidos biológicos y muestras específicas de una persona, de un sujeto vivo o muerto, se pueden tener distintos resultados para elaborar una prueba técnica en materia de toxicología forense. Empezando por ahí, ya sabemos en dónde está ubicada esta área y cuál es el principio básico que rige a la misma, qué es lo que utiliza y cuál es el objetivo general de la toxicología. Dentro de la toxicología forense hay una estructura que tiene por nombre genérico análisis toxicológico, comúnmente confundida con como el examen antidoping. Creo que sí lo han escuchado hablar. El antidoping se lo practicaron las policías y que es una confusión de términos, incluso hasta de definiciones. ¿Por qué? Porque el examen toxicológico como tal desde la perspectiva forense rastrea, identifica, cualifica y cuantifica sustancias catalogadas como drogas de abuso por la Ley General de Salud. Y el examen antidoping también puede detectar estas sustancias, pero además otras que se utilizan para potenciar efectos fisiológicos en el organismo, que pueden ser sustancias químicas o naturales. Incluso a los deportistas, cuando les aplican el examen antidoping, a ellos se hace un rastreo de una cantidad de sustancias mucho más. Incluso la propia sangre puede ser una sustancia que se utiliza para el dopaje, ¿sí? ¿Por qué? Hay deportistas, por ejemplo, para rendir más, se van a entrenar a las altitudes más de su nivel medio donde viven.
Eso obliga a que se produzcan más glóbulos rojos en el cuerpo, se la canta sangre, guardan, y cuando regresen a su actitud normal, se vuelve a inyectar para poder tener una capacidad de oxigenación mayor en su sistema. Ese se considera como dopaje. ¿Sí? Pero bueno, dejamos entonces el antidoping a un lado. ¿Sí? El análisis toxicológico, entonces, como lo vamos a denominar, va a ser la búsqueda, el rastreo, la identificación y en algunos casos la cuantificación, en algunos casos, dependiendo de lo que se quiera como objeto de prueba, de los metabolitos, ojo, de los metabolitos de las drogas de abuso catalogadas por la Dirección de Salud. Vamos a poner el más clásico, el cannabis. ¿Sí? ¿Qué sucede con el cannabinoide o con los cannabinoides que tiene la marihuana? El tetrahidrocannabinol, que es una sustancia activa de la marihuana, tiene una ruta metabólica específica en el organismo. ¿Sí? Es decir, por ser una sustancia química va a pasar por ciertos órganos para hacer los efectos en el sistema tanto nervioso, límbico y en los demás, y la descomposición de ese THC va a originar productos secundarios de desecho que se llaman metabolitos. Es lo que se rastrea del análisis toxicológico cuando se hace el análisis en una persona, no propiamente la sustancia original. ¿Sí? Entonces desde ahí hay que ver cuál es el objeto de mi prueba. Yo voy a rastrear un metabolito, producto, ya está comprobado científicamente que el THC se descompone en todos estos productos, subproductos o metabolitos. Ok. ¿Sí? Y por consiguiente puede ser una prueba científica validada para poder comprobar que esa persona consumió la droga. ¿Sí? ¿Qué hay que ver alrededor de esta prueba? Bueno, punto número 1, el objetivo. Como elemento probatorio, ¿qué es lo que me puede auxiliar como abogado? Para comprobar si la persona tuvo un consumo mediato o inmediato, dependiendo del tipo de droga, en cierto periodo de tiempo. ¿Sí? Si está presente o no el o los metabolitos de degradación de la droga de abuso. ¿Sí? Y si se analizan distintas sustancias tóxicas, ¿cuáles son estas? Y en qué cantidad se pueden encontrar. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Dígame. Primero una felicitación porque acaba de pasar el día del biólogo. Ah, muchas gracias. Sí, fue bien. Y una pregunta, bueno, lo que las personas así comentan, que se puede analizar, se rastrear en el pelo, que por eso muchos se rapan. Y otra pregunta es, o sea, ¿qué pasa cuando tú pides la prueba y el resultado es malo para ti, o sea, reversible? O sea, tú pides la prueba y está en tu contra. Exacto. Es que eso, licenciado, muchas gracias primero por la felicitación. Y efectivamente a eso iba a llegar, me adelanto, pero qué bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el alcance y la limitación que tiene la propia prueba. Yo voy a identificar en un tiempo tal, por ejemplo, si no es, depende mucho de los hábitos de consumo, depende mucho de las tasas de eliminación de la droga, de la pureza de la misma, cuánto tiempo permanece en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, supongamos, planteando el caso hipotético que comenta la licenciada, se ofrece la prueba, deja de consumir, y como era un consumidor crónico o habitual, el organismo lo desecha, y ya cuando se hace la prueba sale negativo. Bueno, precisamente porque esta es la limitación que tiene la propia prueba. En el caso, por ejemplo, del rastreo cuantitativo y para hacer un análisis retrospectivo del tiempo de consumo, hay algunas drogas de abuso que se pueden rastrear en sustancias creatinizadas como el cabello. ¿Por qué? Porque sus metabolitos tienen cierta afinidad con este tipo de proteínas y se quedan. ¿Sí? Pero aquí depende también mucho del tipo de cabello, incluso del tipo de grupo étnico al que se pertenezca, porque hay una queratina mucho más, químicamente mucho más dura. Por ejemplo, los cabellos rizados a los cabellos lisos, una queratina mucho más compleja, ¿sí? Y de la cantidad de droga que se va a almacenar. Hay algunos estudios importantes en este aspecto, en donde se hacen los retrospectivos en cabello largo. Se les da sujetos control
que ya son adictos, que tienen este tipo de estructura, que no se cortan el cabello, y se va analizando, ¿sí?, cuánto tiempo, en qué cantidad permanece a lo largo del filamento piloso, ¿sí?, pero depende de todas estas características. Eso, licenciada, es lo que le deben de preguntar al perito. A ver, antes de ofrecer la prueba toxicológica, ¿cuál es el resultado que se va a ir? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que se espera? Y exactamente, y si eso sirve para mitigar el caso, ¿no? ¿Y qué hemos visto nosotros en estos, ya los juicios orales aquí, que las ofrecen? Y después, no, es que no me sirve. Bueno, pues tengo que presentar el resultado de todas maneras, ¿sí? Y van a surgir, así como surgen otros elementos, un sinnúmero de teorías, un sinnúmero de que toma más agua, y que rápate, y que consume tal sustancia, y que el día tal, en fin, ¿sí? Pero esas son las estructuras que tiene como propias los alcances y las limitaciones de la prueba, ¿sí? Licenciado. Se me ocurre una pregunta. Por ejemplo, si estamos peleando en un juicio de pérdida de la patria potestad, o guarda en custodia de menores, donde uno de los progenitores alega que el otro se droga o es adicto a alguna sustancia tóxica, ¿no? Y la pregunta concreta sería, ¿qué tanto, y sé que hay diferentes drogas, ¿no?, pero qué tanto podría mantener el cuerpo humano los residuos o las consecuencias de esa droga, como para nosotros como litigantes decir, hey, pues vamos haciéndole la prueba toxicológica, y con el riesgo de que a lo mejor salga negativo, y la prueba pues se nos viene abajo? ¿Cuál es su opinión en ese? En este sentido hay que estar informados en dos aspectos importantes: el hábito de consumo de la persona, o al menos hacer una investigación del hábito de consumo de la persona por el dicho de la contraparte, y ver de qué tipo de droga se trata. Cada droga tiene una tasa metabólica específica, ¿sí? Cada droga, dependiendo de la pureza, de la cantidad y del tiempo de consumo, se va bioacumulando. Hay tejidos en nuestro cuerpo, como el tejido graso, que es muy afín, por ejemplo, al tetracannabinoide. Entonces, una persona que es una consumidora habitual o crónica, digamos,